momento. Los saludo nuevamente a todas y a todos, agradeciendo nuevamente su presencia aquí. Estamos con una buena tasa de participación, pese a ser la primera clase de vuelta del receso, así que todo bien. Ojalá que mantengamos como este nivel de participación a lo largo del semestre. La idea entonces es que vamos a retomar los contenidos desde 2 semanas atrás, ¿cierto? Donde estuvimos hablando de... em, ¿cómo se llama esto? Estuvimos hablando de gradiente, estuvimos hablando de regla de la cadena, estuvimos hablando también un poco de derivadas de orden superior y de cómo se comporta la regla de la cadena cuando hay derivadas parciales en un ejercicio. ¿Ya? Todo eso es lo que estuvimos mirando durante las últimas semanas. No habíamos tenido sesión sincrónica para revisar eso porque en algún momento nos dedicamos a la prueba, después nos tomamos una pausa y qué sé yo. Así que ahora llega el momento de recapitular todo eso. En la medida que yo vaya resolviendo los ejercicios, voy a ir hablando un poco de materia de manera simultánea, ¿ya? Así que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, la van escribiendo o prenden el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema, y la vamos conversando por ahí, ¿ya? Bueno, lo último que quería comentarles o contarles más que otra cosa es que si no reconocen el fondo detrás de mi cabeza, está bien, porque en estos momentos estoy encerrado en mi oficina acá en el campus. Acuérdense, o más que acuérdense, lean por ahí. Creo que hubo un problema con comunicar esto el viernes de la semana de receso, pero el campus desde el día lunes y los días lunes, miércoles y viernes está habilitado para que con una inscripción previa ustedes puedan venir para acá, ¿ya? Ustedes que vengan con su computador, con su celular, con su tablet o qué sé yo, se instalan en una de las salas por ahora del primer piso, en la 101, en la 103 o en la 104, donde están todas las medidas de seguridad y de distanciamiento pertinentes para que ustedes puedan venir a tener sus clases acá, pero digamos en la comodidad de las instalaciones de la universidad, con algunos funcionarios como yo mismo, que pasan de repente a saludar, a saber cómo están, si necesitan algo, cualquier cosa, de alguna manera para empezar a rehabilitar nuestros espacios, ¿ya? Así que están cordialmente invitados a eso. Con mi curso de cálculo diferencial, que es el curso que yo les hago clases este mismo día, pero un bloque antes que a ustedes. Estamos organizando alguna cosa medio semipresencial, como que de repente vengamos y nos tomemos, entre comillas, una sala para repasar alguna cosa antes de una prueba, o cuando estén trabajando en la tarea, que puedan venir a hacerme consultas o qué sé yo. También dejo la posibilidad abierta aquí en el curso, ¿ya? Por supuesto que todo lo que hagamos aquí sería como en un formato, entre comillas, semipresencial, en el sentido de que alguien que no pueda venir, por supuesto que va a tener a su disposición algún streaming o algo por el estilo de lo que hagamos acá, de manera tal que también pueda valerse, digamos, de las actividades que hagamos por este lado, ¿ya? Así que si en algún momento les interesa que organicemos algo así, lo conversamos por el foro del curso y vamos organizando una cosa así, ¿ya? Así que eso, comencemos entonces con la clase como tal. Este primer ejercicio que yo traigo preparado es algo que en verdad está parcialmente resuelto en una de las cápsulas, pero ha pasado tanta agua bajo el puente que creo que vale la pena que lo volvamos a mirar, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio que tiene que ver con gradiente, con derivadas direccionales, o ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, esto dice, supongamos que la temperatura de una lámina metálica centrada en el plano X, Y está dada por esta función que yo tengo acá y considere una partícula de esta lámina ubicada en el punto de coordenadas 2,1. ¿Ya? Esto es un dato que nos va a ser relevante en unos minutitos más. La primera pregunta dice en qué dirección la tasa de incremento de la temperatura es máxima. ¿Ya? Cuando uno define el concepto de gradiente de una función, que lo vamos a recordar por acá, eh, si uno tiene una función que va de Rn a R, que lo único que le pedimos es que sea diferenciable, ¿sí? Definimos un objeto que se llama el gradiente, ¿verdad? Entonces definimos su gradiente como el vector. Se escribe con este triangulito al revés, que es un símbolo que se llama nabla. Entonces el gradiente de la función evaluada en x no va a ser otra cosa que la traspuesta del jacobiano, ¿ya? Porque esto es una cosa que puede sonar maña, ¿cierto? Pero si ustedes recuerdan, como la función va de Rn a R, entonces su jacobiano
en un punto corresponde a una matriz de 1, en este caso, por n, a valores reales. Entonces una matriz de una fila con n columnas es como un vector acostado. Como en muchas aplicaciones matemáticas es mucho más cómodo trabajar con vectores que con filas. Entonces uno lo que hace es definir el gradiente como el traspuesto del anterior. Entonces, si esta era una matriz de 1 por n, el gradiente es una matriz de n por 1, entonces n filas y una columna, entonces estamos hablando de un vector. ¿Ya? La gracia del gradiente en estricto rigor es que se define como un vector en vez de una matriz. ¿Ya? Una de las propiedades fundamentales del gradiente es que, vamos a anotar acá, el gradiente de una función siempre apunta en la dirección de máximo crecimiento. ¿Ya? Esto es algo como de contenido, si ustedes quieren, como de materia, que uno puede saber sobre el gradiente que corresponde a esta cosita de acá. Entonces, cuando en una pregunta como esta, de hecho directamente, nos piden en qué dirección la tasa de incremento de la temperatura es máxima, o sea, en el fondo aquí lo que nos están diciendo es calcule el gradiente y evalúelo en el punto que le están pasando. Como estamos calculando en el punto 2,1, tenemos que calcular nuestro gradiente en el punto 2,1. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar la función que era t de x, y, que vamos a recordar cómo era, es 3x partido de x cuadrado más y cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular el gradiente de esta función en el punto x, y. El gradiente entonces es un vector que en la primera fila tiene la derivada de f con respecto a x y en la segunda fila tiene la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular directamente. Si yo calculo la derivada de esto con respecto a x, identifico aquí un cociente, entonces me queda derivada del primer término por segundo término sin derivar, menos primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Todo esto dividido por el cuadrado del segundo término. Todas estas derivadas son con respecto a x, ¿verdad? Mientras que en la segunda parte yo de nuevo tengo que calcular derivadas, pero son derivadas con respecto a y. Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Ahí arriba le puse derivada, nada que ver. Esto de aquí es un cuadrado. Entonces, si miramos por acá, me queda la derivada de 3x, que es 3, ¿verdad? Con respecto a x, factor de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Todo esto en la primera componente, menos 3x por la derivada de esto con respecto a x, que me bota un 2x. Todo esto dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. En el segundo caso, cuando yo derivo 3x con respecto a y, esto me da 0. Así que ese término desaparece. Solo me queda menos 3x por la derivada del segundo término respecto a y, que me bota un 2y. Todo esto dividido por x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? A al cuadrado. Así que esto nunca va a ser estrictamente necesario, pero como tenemos que evaluar, vale la pena que limpiemos un poquito la expresión. Aquí tengo un 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3x por 2x me bota un menos 6x cuadrado, así que me va a quedar 3y cuadrado menos 3x cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado, allá arriba. Y acá abajo tengo un menos 6xy dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? La gracia de esto es que ahora ya lo tengo calculado en cualquier punto y por ende, como me pedían la dirección de máximo crecimiento en el punto 2,1, lo único que tengo que hacer es evaluar aquí. Creo que ¿Sí? le faltó el x cuadrado más y cuadrado en el primero, Al cuadrado, perfecto. el cuadrado. Sí, muchas gracias, te pasaste. Entonces aquí lo único que yo hago es reemplazar con el x igual a 2 e y igual a 1. Reemplazo en el vector, esto me queda 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 3 por 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Todo esto dividido por 4 más 1, 5 al cuadrado 25. Y acá abajo tengo menos 6 por 2 por 1, esto es menos 12, partido por el mismo 25 aquí abajo.
Entonces al final el vector de máximo, o sea, la dirección de máximo crecimiento corresponde a entonces menos 9 partido 25 y menos 12 partido por 25. Entonces, si yo estoy parado ahí en el lugar donde está ubicada la partícula en este ejercicio y me piden decir hacia dónde está creciendo más la temperatura, entonces lo que yo tengo que hacer es calcular el gradiente, evaluarlo en el punto donde está ubicada la partícula y con eso ya somos capaces de responder la pregunta. ¿Ya? Eso es, insisto, una propiedad del vector gradiente en términos de su funcionamiento y sus reglas de cálculo y todo lo demás. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Vengo al tiro. Ya. Mis disculpas, eso es porque estamos aquí en el campo, entonces casi vienen a hacer aseo con una aspiradora. Y eso nos habría complicado un poquito el ruido. Por supuesto que subo, no hay ningún problema. ¿Hasta dónde? ¿Está bien ahí o necesitas más arriba? Ya, súper. Entonces, por mientras relleno, en la próxima pregunta nos piden particularmente cuánto va la cosa o cuánto aumenta la temperatura en una dirección particular. No me están preguntando hacia dónde crece más, sino que me están preguntando cuánto crece en esta dirección específica. ¿Ya? Entonces vamos a mirar. Dice, ¿cuál es la tasa de variación de la temperatura en la dirección B, que es coseno de pi cuarto, seno de pi cuarto? ¿Ya? Solamente por recordar, pi cuartos es el ángulo donde el seno y el coseno son iguales, ¿sí? Que es raíz de 2 medios. Pi cuarto es 45 en sexagesimal, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que me están pidiendo, ojo, cuál es la tasa de variación de la temperatura en una dirección específica. Y nosotros hace un tiempo atrás aprendimos cómo se calculaban derivadas direccionales en un punto particular que sería un x0, y 0 según una dirección b. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es considerar que esta dirección b es la que vamos a usar para calcular la derivada direccional. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que ponernos a calcular por definición la derivada direccional de la función. Pero no lo vamos a hacer porque nosotros sabemos que en el punto 2,1, voy a anotar por acá, sabemos que en el punto 2,1 la función t es diferenciable. ¿Ya? ¿Por qué sabemos eso? Porque pudimos calcular las derivadas y evaluarlas sin ningún problema, no sin determinar ni un punto, no hay ninguna cosa que haya que calcular vía límite, entonces la función es diferencial en ese punto y no hay problema. ¿Ya? Por ende, tenemos una receta para calcular la derivada direccional, para su derivada direccional. ¿Ya? Y la receta es la siguiente. La derivada direccional en un punto x0, y0, perdón, ya no es f' porque estamos trabajando con una función que se llama t. En un punto x0 y 0, según una dirección que le podemos poner v1, v2, si quieren ustedes, esto tendría que ser, o en una dirección, ya que lo hemos ocupado así en el curso, le vamos a poner en la dirección u, v. Entonces esto tendría que ser igual a... Normalmente uno tiene que calcular un límite, ¿se acuerdan? Que era un límite bien terrible. Era el límite cuando h tiende a 0 de t en x0 más hu, y0 más hb, menos t en x0 y 0. Todo eso dividido por h. Estos límites en general tan difíciles no son, pero sí son lateros de calcular. Esto es por definición, pero gracias a que la función t es diferenciable, yo puedo reemplazar el cálculo de esto, ya no lo voy a hacer así, y lo voy a calcular como el producto punto del gradiente de t en el punto x0, y 0, producto punto con el vector de coordenadas u, v. ¿Ya? Entonces,
como nosotros ya calculamos el gradiente de la función en el punto 2,1 que nos dio esto, y nos están dando el vector, ¿cierto? En este caso, el x0 y 0 vale 2,1 y el vector de coordenadas v es el vector que nos daban arriba, que era coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos. ¿Ya? Entonces esto era el vector de coordenadas raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Conozco el vector, conozco el vector de la dirección que me están dando y además yo ya sé que el gradiente de t en el punto 2,1 corresponde al vector de coordenadas que calculamos arriba, que era menos 9 partido 25 y menos 12 partido por 25. ¿Ya? Que es el vector que obtuvimos aquí arriba. Entonces, la derivada direccional de t en el punto 2,1 según la dirección raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, se calcula directamente como el producto punto del vector menos 9 partido 25 menos 12 partido 25 con el vector raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Calculo aquí, acuérdense que producto punto, esto era de multiplicar para el lado, multiplico para el lado y sumo los resultados, entonces esto me queda menos 9 partido 25, entonces me queda menos 9 raíz de 2 partido 25 por 2, que es 50, menos, por el menos que tengo acá, menos 12 raíz de 2 partido 50, entonces todo esto me da como resultado menos 12 menos 9 menos 21 raíz de 2 partido 50. ¿Sí? Fíjense que nos salvamos de calcular un límite y el resultado nos tenía que dar menos 21 raíz de 2 partido por 50. O sea, era un límite que iba a ser raro. No nos iba a ser tan fácil calcularlo. Alguna magia vamos a tener que para llegar para encontrar este resultado. Pero una vez más, como la gracia es que la función t sabemos que es diferenciable, no paso por el límite y lo calculo directamente como este producto punto, ¿ya? Y eso va a ser una garante cada vez que yo quiera calcular la derivada direccional de una función que yo ya sé de antemano que es diferenciable, ¿ya? Eso como segunda parte del ejercicio. Vamos a la última parte del problema, donde me decían, ¿existe alguna dirección en la que la tasa de variación de la temperatura sea nula? Justifique su respuesta. Entonces, ojo que aquí no nos están preguntando por el xy donde la derivada se haga cero. Me están preguntando por la tasa en una dirección particular. Entonces me están preguntando por la derivada direccional. Me están preguntando por el u, b, que es t' en x0 y 0, según la dirección u, b. Profe, disculpe, ¿Sí? Dime, Carolina. ¿puede subir para ver de nuevo la pregunta? Por supuesto. Aquí, ¿cierto? ¿Existe alguna? Ah, ya, eso sí, gracias. Sí. Vale, no, de nada. Aquí la clave es que no nos están preguntando por el punto 2,1, sino que nos están preguntando por la dirección. O sea, nos están preguntando por el u, b. ¿Ya? Entonces yo necesito ubicar un punto donde la derivada direccional, de hecho, no es en un x0 y 0 cualquiera, sino que es en el punto 2,1, según la dirección u, b, se haga 0. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que esto se puede calcular como el producto punto de menos 9 partido 25 y menos 12 partido 25 por UB, por UB igual a 0, ¿sí? Y esto, si se fijan, se convirtió como en estas cosas que uno tenía que hacer en álgebra lineal cuando buscaba vectores ortogonales, porque estamos imponiendo que el producto punto entre estos dos compadres sea 0. Entonces lo que vamos a hacer es como obtener un generador y a partir de eso decir, bueno, en esta dirección es que la cosa se anula, ¿ya? Si yo desarrollo todo esto, me va a quedar que menos 9 partido 25u menos 12 partido 25v es igual a 0. Voy a multiplicar todo por 25 para deshacerme de estos de acá. Me queda entonces que menos 9u menos 12v es igual a 0. Voy a despejar el u en términos del v, por ejemplo. Me va a quedar que menos 12b es igual a 9u
paso el 9 a dividir y me va a quedar, perdón, por allá a dividir, y me va a quedar entonces que el U es menos 12 partido 9 veces B. Puedo factorizar puedo cancelar un poco, ¿cierto? Si divido por 3, estos 4 y es 3, me va a quedar menos 4 tercios de B. Entonces, el vector V, que era originalmente, yo lo puedo reescribir como el vector menos 4 tercios V y V aquí abajo, y esto entonces me va a quedar como V veces el vector menos 4 tercios 1. Y ahí identificamos entonces que si yo ocupo esta dirección de acá, esta dirección anula la derivada direccional. ¿Sí? Entonces esto se convirtió como en un problema de álgebra lineal. Por eso quería que lo revisáramos todos juntos. Esto es como lo que hacía uno para encontrar bases de algún espacio vectorial o para encontrar combinaciones lineales, ¿cierto? O para ortogonalizar algo. Ahí a uno le suena esto del Gram-Schmidt y todas estas cosas. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Yo impongo que este producto punto original de acá arriba me dé 0, despejo una coordenada en función de la otra y después soy capaz de identificar una dirección en la cual entonces mi derivada direccional se va a anular. Y si mi derivada direccional se anula en ese punto, significa que si yo me muevo desde el punto 2,1 en esta dirección de acá, mi función no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. O sea, como que no está creciendo ni decreciendo en ese lugar, sino que se mantiene de alguna manera constante. Entonces, si yo estoy en una partícula ahí y no quiero que la temperatura aumente, pero me tengo que mover, entonces me muevo a lo largo de esta línea donde mi temperatura se va a mantener constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque la derivada direccional es 0. ¿Ya? Y si la derivada direccional es 0, es porque no hay ningún cambio ni positivo ni negativo en la temperatura del cuerpo que estoy estudiando acá. ¿Ya? Ahora, esta función T en este ejercicio representa temperatura, pero puede ser la corriente que está pasando a través de un conductor, puede ser la densidad de un material que yo estoy ocupando para construir, puede ser cualquier otra cosa. En ese sentido, valía la pena que revisáramos esto porque esto ya tiene un nivel de aplicación bastante potente, ¿ya? En el sentido de que aquí estamos ocupando herramientas teóricas, es verdad, pero en pos de resolver un problema netamente aplicado. ¿Ya? ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Va bien la cosa? No quiero darles mucho más la lata con este ejercicio, porque la verdad es que recién estamos como calentando motores, así que resuelto este primer ejercicio, yo traigo preparados 4, pero la verdad es que me interesa hacer el 1 y el 3, ¿ya? Así que ahora yo les propongo, como ya llevamos un poquito más de 35 minutos de clase, que ahora tengamos la primera pausa y después como el problema 3 es un poco más largo, con que tiene que ver con resolver una EDP, lo hagamos en los últimos 40-45 minutos de clase, ¿ya? Así que ahora yo me voy a silenciar, como de costumbre. Voy a pausar la filmación para poder ponerle la música, reanudar la filmación. Entonces estamos de vuelta después de la pausa musical. Ahora quiero que hagamos un ejercicio que tiene que ver con regla de la cadena, pero regla de la cadena con derivadas parciales, ¿ya? Que va a ser una cosa bien relevante que tenemos que trabajar en el curso. Así que este ejercicio es bien factible que nos vaya a tomar los 45 minutos restantes. Si nos demoramos menos, bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero quiero que estén con la completa tranquilidad de que si nos tomamos los 45 minutos en resolverlo, está perfecto, ¿ya? Esto es un problema clásico de esta parte del curso, que tiene que ver con aplicar lo que hemos aprendido en la asignatura en la resolución de otro problema en específico. Carolina, cuéntame, ¿tienes una duda? ¿No? ¿Segura? No hay problema. ¿Ya? Esto puede que esté un poquito chico, así que a lo mejor lo voy a agrandar para que lo vean mejor. Dale nomás, Carolina. Voy a rellenar un par de minutos más. Entonces, lo que pasa aquí es que voy a poner un poquito de contexto. Este es un problema que ustedes debieran aprender a resolver en algún momento del semestre en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿ya? De todas maneras, el contenido que se aplica para poder resolver un ejercicio de esto es
regla de la cadena, que es un concepto que estamos aprendiendo nosotros en el curso de cálculo avanzado. Entonces, en esta parte del curso y en otro momento al final del semestre, los contenidos de estas dos asignaturas se solapan un poco, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que nos están presentando una ecuación que probablemente todos conocen del curso de física y de hecho las cosas que están escritas acá puede que a más de algunos de ustedes les hagan todo el sentido del mundo porque lo recuerden del curso de física. Si no, no importa, no es necesario saber física para trabajar este ejercicio. Qué bueno, Carolina, estamos de vuelta entonces. Lo que pasa aquí es que este es, probablemente en el curso de física ustedes trabajaron con cosas así, pero no con la notación de derivadas parciales, sino que con derivadas derivando con respecto a t o derivando con respecto a x, ¿sí? Uno dice que esta es la ecuación de ondas, porque de alguna manera me está diciendo que la segunda derivada de mi onda con respecto al tiempo, o sea, como la aceleración, corresponde a una constante al cuadrado por la derivada de esta onda, ¿cierto? Pero con respecto a la posición, no con respecto al tiempo. Entonces uno aprende en el curso de física que cuando uno resuelve esta ecuación de ondas de acá, encuentra soluciones de este estilo, donde uno tiene un pulso que se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando dice x, perdón, x más c por t, perdón. Cuando está con el signo más y yo voy avanzando en el tiempo, esta es una onda que se mueve hacia la derecha. Y por otro lado, cuando uno tiene la solución del tipo x menos ct, uno recupera una onda que se está moviendo en sentido contrario hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, en lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a resolver con todo el rigor matemático correspondiente la ecuación de ondas que uno en el curso de física le dicen esta es la ecuación y estas son las soluciones. El día de hoy la vamos a resolver como tal y vamos a entender cómo se hace para resolver esta ecuación, ¿ya? Entonces, el ejercicio dice la ecuación de ondas en la recta es una ecuación en derivadas parciales, que es la que yo tengo ahí arriba, cuya incógnita es una función f. Esto es igual que en el curso de ecuaciones diferenciales. Aquí no me interesa saber cuánto vale x ni cuánto vale t. A nosotros lo que nos interesa saber es cuánto vale f, la función original. ¿Ya? Entonces el objetivo de este problema es encontrar una forma general para las soluciones de esta ecuación. Entonces la parte 1 es donde baja su deidad favorita, ¿cierto? Desde los cielos y les dice, inventemos una función g evaluada en u, b, que va a ser la función f evaluado en u más b partido por 2 y en u menos b partido por 2c. O sea que de alguna manera es la función f donde yo le estoy evaluando en un x que depende de u y de b y la estoy evaluando en un t que depende de u, b. Entonces si ustedes miran para acá, de alguna manera me están diciendo que esta función g de u, b se define como la función evaluada en un x que depende de u y de b y también evaluada en un t que depende de u y de b. ¿Sí? Donde, por supuesto, x de u, b es la expresión que está ahí, ¿cierto? U más b partido por 2. Y t de u, b vale u menos b partido por 2c. ¿Por qué hay que hacer esto? Magia negra, digamos. Es el enunciado el que nos dice, haga esta cosa y demuestre entonces que su función g cumple esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Por qué vamos a probar que la función g cumple esa ecuación de ahí? Porque esa ecuación de ahí es más fácil de resolver que la primera. Y resolviendo entonces la ecuación para g, vamos a ser capaces de resolver la ecuación para f. ¿Ya? Entonces, de eso se trata más o menos, ese es el contexto que yo le puedo dar a este ejercicio. En la práctica, lo que nos están pidiendo en realidad es que calculemos la segunda derivada de g con respecto a b primero y después con respecto a u. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular directamente eso de ahí. Nos piden probar que la segunda derivada de g con respecto a b primero y después con respecto a u, en un u, b cualquiera, es 0. Para probar esto, tenemos que calcular primero lo siguiente. Para probar esto, recordemos que esto es una cosa de notación, que no la habíamos conversado en formato sincrónico, sino que yo se los presenté en los videos de esta semana. Cuando uno dice segunda derivada de g con respecto a u y con respecto a b en el punto u, b, esto es lo mismo que derivar con respecto a u, algo que ya venía derivado con respecto a b
y eso lo evalúo en el punto u, b cualquiera. ¿Ya? Entonces, para calcular esta derivada de segundo orden que me están pidiendo, primero tengo que calcular de g a de b y después eso derivarlo con respecto a u. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a habernos enfrentado aquí? Es que si se fijan, para derivar g con respecto a u, voy a tener que aplicar cadena, porque es la función f, que está compuesta con x y con t, que a su vez dependen de u y de b. Y t depende de u y de b. Entonces, como aquí tengo f de x de u de b y f de t de u, b, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena, como la vamos a conversar a continuación. ¿Ya? Entonces, el primer paso es calcular de g a de b, y después vamos a dar el paso 2, que es calcular esta segunda derivada parcial. Vamos a calcular entonces de g a de b en un punto u, b arbitrario. ¿Ya? El teorema de la regla de la cadena, si ustedes lo recuerdan de la primera cápsula que yo grabé al respecto, nosotros lo vimos como en formato de jacobianos. Decía que el jacobiano de una composición de funciones en un punto x0 se calculaba como el jacobiano de g evaluado en f por el jacobiano de f evaluado en x0. ¿Sí? Esto es como el teorema de la regla de la cadena en sabor jacobianos. Cuando uno habla de derivadas parciales, hay una forma más sencilla de recordar cómo se calcula. Vamos a poner por aquí en paralelo que g de u, b, lo mismo que está allá arriba, es f de x de u, b y de t de u, b. Entonces lo que vamos a hacer para calcular esta derivada parcial es que primero, tal como hacemos siempre con la regla de la cadena, voy a ir desde afuera hacia adentro por coordenadas. Entonces, si se fijan, lo primero que yo veo es la función f. Primero veo que tiene una x aquí adentro y después esta x está derivada, o sea, después esta x depende de b. Entonces, ¿cómo voy a escribir todo esto? Va a ser de f a de x por de x a de b. ¿Por qué con respecto a b? Porque estoy derivando con respecto a b. ¿Ya? Más me cambio de coordenada. Ahora veo que f depende de t y t también depende de b. Entonces esto me va a decir de f a de t por de t a de b en este caso. ¿Ya? Y así se calcula la regla de la cadena siempre, cuando yo tengo derivadas, cuando tengo funciones que dependen de u y de b, pero que la u y la b están a su vez metidas en otra función, yo tengo que ir haciendo este desarrollo siempre. ¿Ya? Entonces tengo df a de x por dx a de b más df a de t por dt a de b. ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo puedo calcular algunas cosas. Fíjense que, por ejemplo, df a de x, ¿cuánto vale? No tengo idea, porque de hecho acuérdense que f es la incógnita de mi ejercicio. De f a de t, ¿cuánto vale? Tampoco sé, porque insisto, la f es mi incógnita, así que si no conozco cuánto vale la función, mucho menos puedo derivarla. Pero pasa algo distinto con dx a de b, porque si yo voy a mirar cuánto vale x en términos de u y de b, yo puedo calcular dx a de b. De hecho, les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale dx a de b en este ejercicio? ¿Qué opinan? Vamos a mirar por acá. Si yo tengo, voy a anotarla por este lado, ¿ah? X de u, b me la están definiendo como u más b partido por 2. Así que yo les pregunto, si derivo x con respecto a b, ¿cuánto me da? Los espero. Nada, no importa. En algún momento van a tener que empezar a recordar estas cosas, ¿eh? Así que yo les sugiero que vayan mirando un poco los contenidos. Yo sé que ha pasado harta agua bajo el puente, pero hay que ponerse al día. Si yo derivo esto de aquí con respecto a b, la derivada de u con respecto a b es 0, la derivada de b con respecto a b es 1, así que esto me da un medio. ¿Sí? Así que me quedo solamente con eso. ¿Ya? Casi. Como entre un cuarto y el b medio. Al final me da un medio. ¿Ya? Pero bien, gracias Nicolás y Paula por responder. En algún momento me sentí hablando solo. Y por otro lado tenemos que calcular de t a de b. Resulta que t de u, b es u menos b partido por 2c. Entonces,
Si yo quiero calcular la derivada de t con respecto a b, me va a quedar la derivada de u, que es 0, la derivada de menos b, que es menos 1, partido por la constante que tengo aquí abajo, esto es 2c. ¿Ya? Entonces, como esto vale 1/2 y esto vale menos 1 partido 2c, yo sé que ahora, ya concluyendo esta primera parte, que de g a de b vale de g a de b en u, b, ¿verdad? Vale de f a de x por 1/2 menos, en este caso, de f a de t por 1 partido 2c. ¿Por qué pongo el menos? Porque esta derivada da menos 1 partido 2c, entonces más por este menos se me transforma en un menos aquí. ¿Ya? De hecho, podríamos tratar de simplificar un poquito más todo esto. Me va a quedar un medio factor de df a de x menos 1 partido c por df a de t. Y ahí cumplimos la primera patita de la pega, porque ya calculamos cuánto vale de g a de b, ya lo tenemos desarrollado. Así que con esto se acabó el paso 1 que decíamos anteriormente, que era calcular esta primera derivada que ya tenemos resuelta. Ahora vamos a la segunda parte, que es la que estoy pintando aquí en amarillo, que corresponde a calcular esta segunda derivada parcial. O sea, vamos a derivar con respecto a u lo que nosotros ya habíamos derivado con respecto a b. ¿Ya? Vamos para abajo. En la segunda etapa, me piden entonces derivar con respecto a u el de g a de b que nosotros acabamos de calcular. Entonces esto me queda derivada con respecto a u del de g a de b. El de g a de b yo sé que esto es un medio de df a de x menos 1 partido c por df a de t. ¿Ya? Y esto me va quedando así. Este un medio lo voy a tirar para afuera como constante y me queda factor de la derivada con respecto a u del df a de x menos 1 partido c por la derivada con respecto a u del df a de t. Verónica, cuéntame. Profe, Sí, el 1/2 sale de lo anterior, ¿cierto? ¿O claro, no? si te fijas acá, este un medio sale de estas derivadas que calculamos, que esta aquí me dio un medio, la otra me dio menos 1 partido 2c. Entonces tengo el un medio y el un medio como factores comunes y los factorizo nomás. ¿Cachai? Ah, ya, profe. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese un medio es este un medio de acá, y como ese un medio es una constante, lo boto de la derivada y me queda aquí afuera. Entonces se lo dejo tranquilo y me dedico a derivar lo que hay acá adentro nomás. Pasa lo mismo con este 1 partido c. Como es una constante, lo boté al tiro de las derivadas para trabajar con él de manera independiente. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. ¿Cuál es la sutileza de esto? La sutileza de esto es que df a de x, por ejemplo, sigue estando evaluado en x de u, b y en t de u, b. ¿Ya? Entonces, cuando me piden derivarlo con respecto a u, de nuevo me encuentro con una cadena, porque de nuevo tengo que hacer esto derivado con respecto a x y después x derivado con respecto a u, y a eso le voy a tener que sumar esto derivado con respecto a t y t derivado con respecto a u. ¿Ya? Y lo mismo voy a tener que hacer con el df a de t aquí en un rato más. Entonces, esto lo voy a desarrollar en verde, que es esta derivada de acá, y después la otra que me queda la voy a desarrollar de color negro para que las tengamos bien separaditas. ¿Ya? Sigo. Esto sería igual a un medio factor de... Vamos con la derivada, dije que lo iba a hacer en verde. Tengo que derivar con respecto a u una función que no depende de buenas a primeras de u, porque acuérdense que df de x sigue dependiendo de x y de t. La u y la b están como más adentro. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que tengo que aplicar cadena otra vez. Me queda df a de x derivado con respecto a x. Entonces sería la segunda derivada de f con respecto a x por dx a de u más df a de x. Ahora lo derivo con respecto a t. Así que me queda d2f a dt de x por dt a de u. ¿Por qué todo termina con derivación respecto a u? Porque estoy derivando con respecto a u. Cierro el paréntesis y ahí terminé esa primera regla de la cadena. Menos 1 partido por c. Y ahora desarrollo con negro esta que tengo por acá.
De nuevo, como tengo un df de t que depende de x y de t, para aplicarle cadena tengo que hacer lo mismo otra vez. Df de t derivado respecto a x y eso respecto a u, y después df de t derivado con respecto a t y eso con respecto a u. Así que si sigo la misma mnemotecnia me va a quedar df de t, ahora derivo con respecto a x, me queda d2f a dx de t por dx a du más df a dt derivado con respecto a t, de nuevo me queda d2f a dt cuadrado por dt a du. Ahí se acabó eso y ahí se acaba todo este otro paréntesis que está multiplicando a mis derivadas. ¿Ya? Yo sé que esto al principio es bien complicado de digerir, ¿ya? Pero en el fondo lo que corresponde es que yo cada vez que estoy haciendo regla de la cadena, tengo que hacer cálculos como el que tenía aquí arriba, como el de g a de b. Digo, df a de x por dx a de b más df a de t por dt a de b, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo cadena. Como hay una función x y una función t metidas entre medio de la f y la u, o de la f y la b, es que tenemos que hacer todos estos pasos muy detallados entre medio para hacer todos los cálculos pertinentes. ¿Ya? De nuevo aquí nos encontramos con el dilema de que uno dice, chuta, si no conozco f y sus primeras derivadas tampoco, a ver. Javiera, cuando le apliqué de nuevo acá con el df de x y con el df de t. Perfecto. Lo vamos a hacer de nuevo, ni un problema. Vamos a hacer un paréntesis por acá. Eso yo les dije, sí, yo sé que esto es complicado de trabajar, pero bueno. Vamos a derivar con respecto a u algo que ya venía derivado con respecto a x. ¿Sí? Entonces, hago el recordatorio acá que df de x está evaluado en x de u, b y en t de u, b. Y ahí cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Me queda un poco feo el paréntesis de la izquierda, así que lo vamos a cambiar. Por ahí anda mejor. Quiero derivar con respecto a u algo que ya viene derivado con respecto a x. Entonces, yo les digo lo siguiente. No nos compliquemos la existencia. Pensemos que este compadre de aquí tiene otro nombre. Pongámosle, qué sé yo, h. Entonces, imaginémonos que lo que vamos a hacer en realidad es derivar con respecto a u una función que se llama h y que tiene x de u, b y que también tiene t de u, b. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Si yo veo la función de esta manera, se fijan ustedes que es como el mismo caso que resolvimos antes. Entonces ahora yo para aplicar la derivada de la regla de la cadena tendría que ser derivo h con respecto a x y después x con respecto a u, porque ahora estoy derivando con respecto a u, y a eso le voy a tener que sumar la derivada de h con respecto a t y después t con respecto a u. Así que esto me quedaría dh a dx por dx a du más, voy con la segunda coordenada, dh a dt por dt a du. Pregunto, ¿hasta ahí me siguen bien? Javiera y Yoman sale tu apellido nomás, Catalina, ¿cierto? Ya no me Sí, profe, acuerdo. sí le entendí eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces hasta aquí vamos todo bien. Pero resulta que como siempre, esta h que inventamos nosotros era un invento nuestro, así que hay que hacerla desaparecer. Entonces, esto me iría quedando derivar con respecto a x la función h, pero la función h era de f a de x. Y esto era por dx a du, más la derivada con respecto a t de la h, pero de nuevo, h era de f a de x, por dt a du. Y ahora uno recapitula diciendo, bueno, si yo quiero derivar con respecto a x algo que ya venía derivado con respecto a x, bueno, esto es d2f a dx cuadrado por dx a du, más, y si ahora yo quiero derivar con respecto a t algo que ya venía derivado con respecto a x, bueno, esto se escribe d2f a dt de x por dt a du. Y si te fijas, este cuadradito que yo estoy poniendo aquí en azul es lo mismo que está escrito aquí en verde aquí arriba. ¿Se cachó un poquito mejor ahí?
Sí, profe, ahora sí entendí. Gracias. Vale, de nada, no hay ningún problema. Yo les sugiero, sobre todo cuando uno está recién partiendo con estos ejercicios, es que hagan este cambio de variable, pónganle otro nombre a a la función para que no se confundan. Cuando uno ya entrena más el ojo, ya está más viejo como yo, uno puede calcular las derivadas al tiro, como hice yo allá arriba, ¿ya? Pero, por ejemplo, después cuando lo que hacíamos con la derivada con respecto a u del df a dt, esta que yo marqué aquí de color negro, podríamos hacer exactamente lo mismo en esta segunda parte, ¿ya? De nuevo al df a dt le ponemos nombre, ya no podemos ocupar h, le ponemos j, qué sé yo. Entonces quedaría dj de x por dx a du más dj de t por dt a du. Pero como j era df a dt, se vuelven a armar todas las derivadas cruzadas de nuevo. ¿Sí? Entonces, si lo necesitan, y aunque no lo necesiten, yo les sugiero que al principio hagan esto de ponerle un nombre nuevo a la derivada parcial, apliquen regla de la cadena así, que es más sencillito, uno no se marea tanto, y después reemplaza por lo que haya que reemplazar para que aparezca este término y este término limpiecitos y sin ningún problema. ¿Ya? Volvamos al ejercicio. Espero que haya quedado un poquitito más claro hasta ahí, si no me vuelven a interrumpir y lo volvemos a conversar. ¿Ya? Íbamos hace un ratito atrás que de 2G a de U de B en U, B quedaba así. Quedó un medio, ¿verdad? Factor de paréntesis d2f a dx cuadrado por dx a du más d2f a dt dx por dt a du menos 1 partido c por d2f a dx dt por dx a du más d2f a dt cuadrado por dt a du. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Podemos limpiar las cosas un poco más? Sí, podemos, porque acuérdense que x de u, b era u más b partido por 2 y que t de u, b era u menos b partido por 2c. Entonces puedo calcular de manera explícita cuánto vale de x a du y cuánto vale de t a du, porque así los puedo reemplazar directamente en este ejercicio. ¿Ya? Si ustedes miran acá, de x a du, si yo derivo x con respecto a u, la derivada de u con respecto a 2 es 1, la de b es 0, así que arriba me queda un medio. Y acá abajo, si yo derivo t con respecto a u, arriba me queda 1, menos 0, me queda 1 partido 2c. Entonces, este compadre es un medio, este de acá es 1 partido 2c, este es un medio, y este es 1 partido 2c. Acuérdense que en el ejercicio nos pedían probar que este compadre tiene que dar 0. Así que algo tiene que pasar ahora, algo se tiene que empezar a cancelar para que efectivamente podamos resolver el ejercicio. Vamos viendo porque ahora esto me queda. Fíjense que de hecho tengo aquí, bueno, un medio, 1 partido 2c, un medio y un medio. Voy a sacar un medio de acá para que con el otro un medio de acá se me arme un cuarto. ¿Ya? Un cuarto factor de. En total sería d2f a dx cuadrado más 1 partido c por d2f a dt de x menos 1 partido c por d2f a dx dt más este 1 partido c, perdón, menos. Este 1 partido c con el otro 1 partido c que queda acá me termina armando un menos 1 partido c cuadrado por d2f a dt cuadrado. ¿Ya? Y aquí hay una cosa. Fíjense que aquí hay dos términos que se parecen mucho, mucho, que son estos dos de acá. El 1 partido c por la derivada cruzada menos 1 partido c por la derivada cruzada. Pero hay un detalle. La primera derivada dice de t a dx y la otra dice de x a dt. Pregunto, ¿esas funciones, o sea, esas derivadas, son iguales, son distintas? ¿Qué opinan ustedes? Por ahí en una de las cápsulas hay un teorema que decía algo respecto a estas derivadas cruzadas. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo vio? Si no, no importa, se los comento yo.
Muy bien, Verónica. La gracia es que bajo las condiciones de este ejercicio, esta derivada de aquí con esta derivada de acá son iguales. Y si se están restando, bueno, dio cero. ¿Sí? O sea, se cancelan entre ellas. No es que den cero. ¿Ya? Entonces, estas se cancelan entre ellas gracias a un teorema que está escrito por ahí, que es el teorema de Schwarz. Anotado aquí. Entonces, hasta aquí esto se está convirtiendo en un cuarto de d2f a dx cuadrado menos 1 partido c cuadrado por d2f a dt cuadrado. ¿Pero qué sabíamos de f? Pero f es solución de... F es solución de una ecuación, ¿se acuerdan? F es solución de la ecuación d2f a dt cuadrado igual a c cuadrado por d2f a dx cuadrado. Esto es una información que venía en el enunciado. ¿Sí? Aquí arriba decía que la ecuación de ondas me cumplía esta función de acá. ¿Ya? Entonces yo no sé cuánto vale f, pero sé que cumple esa ecuación de ahí. Entonces voy a reemplazar d2f a dt cuadrado. Lo voy a reemplazar por lo que estoy marcando aquí en verde. ¿Ya? Y si yo reemplazo ahí, me va a quedar un cuarto de d2f a dx cuadrado menos 1 partido c cuadrado por c cuadrado de 2f a dx cuadrado. Y si se fijan, se cancelaron los c cuadrados y me queda segunda derivada con respecto a x menos segunda derivada con respecto a x. Magia. Este ejercicio dio 0. Y por ende acabamos de probar que la segunda derivada de g con respecto a u y con respecto a b en u, b me da 0. Y que es justamente lo que me pedían probar en la primera parte del ejercicio. ¿Ya? Yo sé que esto es difícil, espero que se haya entendido esta primera parte de desarrollo. La gracia de los problemas de regla de la cadena es que son todos muy mecánicos. Hay que calcular la regla de la cadena una vez, hay que ocuparla 2 veces, uno pone todo en la ecuación y se empiezan a cancelar mágicamente todas las cosas con la información que nos dan en la pregunta para poder concluir lo que nos están pidiendo concluir. ¿Ya? Con eso se acaba la primera parte del ejercicio. En la segunda decía, use esto para encontrar una forma general para f. ¿Ya? Entonces miren lo que dice acá. La ecuación anterior dice que la segunda derivada de g con respecto a u y a b en un u, b cualquiera me está dando 0. O sea que si yo derivo con respecto a u la función de g a de b, eso me está dando 0. Si yo derivé una función y me dio 0, ¿qué opinan ustedes de esa función original? ¿Qué cosas derivo yo para que me den 0? ¿Cuáles son las derivadas que dan 0? ¿Quién se acuerda? Muy bien, Javiera, correcto. Son las derivadas de las constantes. Pero esta es una constante entre comillas, porque no es una constante constante, sino que es una constante para u. O sea que esta constante podría depender de b, por ejemplo. ¿Está ahí? Entonces uno dice, bueno, ahora me están diciendo que la derivada de g con respecto a b es una cierta constante o una cierta función que podría depender de b. De alguna manera, ¿qué es lo que hice? De aquí para abajo integré con respecto a u, si quieren. Y si yo integro con respecto a u, me pueden aparecer constantes que dependan de b. ¿Ya? De este paso al siguiente, ahora voy a integrar con respecto a b. Porque si yo integro con respecto a b, me va a quedar que la función g, originalmente, habría sido la primitiva de esta c de b con respecto a b, más otra constante que le podemos poner d, pero que no es tan constante de nuevo, porque puede depender de u. ¿Ya? Entonces nosotros no sabemos qué forma tiene la función g, pero sí sabemos que se escribe de la forma algo que depende de u más otra cosa que depende de b. Entonces pongámosle nombre. A la cosa que depende de u le podemos poner p de u
por ejemplo, más, y esta cosa que depende de B, le vamos a poner Q de B. ¿Ya? Porque la F, la G, la H, todos esos nombres ya los ocupamos, entonces le estoy ocupando los nombres P y Q. ¿Ya? Insisto, nosotros no sabemos qué forma tiene la función, pero sí sabemos que es como que separó variables. Va a ser una función que depende de U y una función que depende de B. ¿Ya? Ahora, recordarán ustedes que la X valía U más B medios y la T valía U menos B partido por 2C. ¿Cierto? Entonces, uno puede resolver el sistema de ecuaciones que hay aquí. No lo voy a resolver acá porque esto no es un curso de resolución de sistemas de ecuaciones. Pero si yo despejo U al revés, si yo despejo U y despejo B, me va a quedar que la U vale X más C por T y que la B vale X menos C por T. Entonces, si yo reemplazo acá, me va a quedar que esta función era alguien que dependía de X más C por T más otro alguien que dependía de X menos C por T. Y esto entonces sería la función X, T original que yo andaba buscando. Y con eso se nos acaba el ejercicio. Ahora, todo este desarrollo que hay después en la parte 2 del problema ya no tiene tanto que ver con regla de la cadena ni nada con el estilo, sino que se trata con entender bien lo que estamos haciendo. Como me estaban diciendo que una derivada con respecto a u era 0, significa entonces que con respecto a u la función era constante. Y después yo integré con respecto a b otra vez y me quedaron dos funciones, una que podía depender solo de u y otra que podía depender solo de b. Con eso, más los despejes pertinentes, logramos probar lo que nos pedían en el ejercicio y al fin se acabó este ejercicio que era de resolver una ecuación en derivadas parciales. ¿Ya? Insisto, estos problemas son per se más bien largos, son difíciles en términos del desarrollo que hay que hacer, pero son completa y absolutamente estándar, ¿ya? De hecho, en honor a la transparencia que siempre ha caracterizado este curso, en la tarea y probablemente en el control, no se salvan de una pregunta así, donde venga una ecuación, nosotros les planteamos el cambio de variable que hay que hacer, ustedes aplican regla de la cadena y resuelven la ecuación, ¿ya? No es tan difícil, es más bien latero, sobre todo cuando ya estén estudiando y vayan recordando bien estas cosas. Acuérdense que mañana tienen ayudantía con el Diego, vayan a la ayudantía porque le voy a pedir que resuelva otra ecuación. Hay dos ecuaciones bien características, que es la ecuación de onda y la otra es la ecuación del transporte. Por ahí uno también tiene otras ecuaciones en el contexto de física, pero siempre son, te planteo la ecuación rara, como la ecuación rara no se puede resolver, te propongo este cambio de variable y con esta propuesta de cambio de variable tú resuelves el ejercicio tranquilamente, ¿ya? Toma tiempo, son largos, pero son cosas que hay que aprender a hacer porque uno aplica todas estas cosas a resolución de ejercicios, ¿sí? Catalina, por supuesto, yo estoy subiendo desde ahora todas las pizarras y toda la cuestión que estamos trabajando en clase. Así que, de todas maneras, sí, es lo mismo que nos pasa en las pizarras en presencial, pues. Uno le pone atención al profe o escribe. Así que prefiero en este contexto que me pongan atención. Después ustedes ven las pizarras que yo les subo en formato PDF y además queda la filmación de la clase para que puedan ir repasando todo lo demás. ¿Ya? Chicas, chicos, la verdad es que quedan 10 minutos, 9 minutos de clase, pero los otros dos problemas que yo traigo se demoran más de 10 minutos en resolverse. Y yo creo que ya ha sido suficiente. Ya estamos, calentamos motores con el primer ejercicio, que era más bien sencillito, buena onda, y ahora ya resolvimos un problema más en serio. Este problema, insisto, por ejemplo, este ejercicio yo lo saqué de una prueba de este mismo curso del segundo semestre del 2018. Entonces, este es más o menos el estándar al que tenemos que apuntar cuando tenemos ejercicios de regla de la cadena, ¿ya? Ocuparlos para resolver una ecuación en derivadas parciales y encontrar alguna particularidad de la solución que uno encuentra, ¿ya? Así que, si no hay muchas más dudas, si no hay consultas, yo dejaría la clase hasta aquí. Voy a detener la filmación en este momento